Y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Señor amado, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, en esta preciosa tarde te damos gracias y agradecemos, Señor, el privilegio de estar aquí alabando, exaltando y glorificando tu nombre. Gracias por todo lo que ya hemos hecho aquí en tu casa. Gracias por estos testimonios tan lindos. Y oh Señor, en esta hora te suplicamos que tu presencia esté en medio de nosotros como poderoso gigante, para que puedas no solamente ungir mis labios, pero que puedas tocar el corazón y la mente de cada uno de los que estamos aquí en tu casa, para que puedas recibir tu palabra, Señor, que tu palabra pueda ser, oh Padre, como un instrumento de bendición para la vida de cada uno de nosotros en esta tarde. Glorifícate en medio de nosotros de una manera muy especial. Y oh Señor amado, permite que cuando este pueblo mire hacia el altar te vea a ti y no a mí, pues yo aquí en esta casa soy solo un instrumento. La gloria en este lugar es exclusivamente para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, muy amable. Esta tarde vamos a hablar de un personaje que todos conocemos, Nehemías. ¿Cuántos han oído hablar de Nehemías? Nehemías, un joven que estaba, o se asume que tal vez nació en el cautiverio babilónico y fue llevado allí tal vez junto a sus padres cuando la nación de Israel fue invadida y fue esclavizada. Y pues como joven al fin tenía siempre el deseo, la aspiración de algún día poder ayudar a su pueblo. Y cada uno de nosotros como extranjeros aquí en Estados Unidos, siempre tenemos la expectativa y tenemos la convicción y el deseo de algún día poder poner un granito de arena en la situación de los países nuestros. Y ahora que acabo de regresar de la República, le comentaba a mi esposa el deseo que arde en mi corazón de poder poner algunas ideas y de reunirme con algunas de las autoridades para decirles, me gustaría que hiciéramos esto, me gustaría sugerir algo que pudiera ser de ayuda para mejorar la calidad de vida de nuestros hermanos en nuestros respectivos países. Qué lindo sería, ¿no? Amén. Y todos nosotros tenemos ese deseo. Todos queremos un día partir de esta vida, pero dejar un legado, ¿verdad? Dejar algo que nos puedan recordar, algo que la gente pueda decir, wow, esa persona marcó la diferencia en la vida de los demás. Así que, qué lindo eso, ¿no? Muy, muy bonito. Mi esposa daba un testimonio diciendo que pudimos hablar con familias. Hicimos una reunión allí en una comunidad de un pueblo que se llama El Barro y reunimos una familia completa. Los padres, los abuelos, los niños, los hijos. Increíble, había como 10 personas allí en ese pequeño saloncito. Y allí compartimos con ellos el plan de salvación. Algunos de ellos adoran imágenes. Ese es un lugar, un pueblo que adora imágenes. El abuelo asiste a una iglesia que no es una iglesia fundamentada en principios de la palabra, y los motivamos a buscar de Dios, a ponerlo en primer lugar, a marcar la diferencia en ese pueblo. Qué lindo, hermano, cuando uno puede llevar el mensaje de salvación, el mensaje de poder a las personas que pertenecen a nuestros pueblos, que pertenecen a nuestras comunidades. Este muchacho de la historia que nos ocupa en esta tarde, Nehemías, tenía un ardor en su corazón. Él quería hacer algo por su nación Israel, pero sin embargo vivía allí prácticamente exiliado en otro país. Y dice la palabra de Dios que él servía al rey como copero del rey. Era un puesto para ese tiempo, era un puesto muy especial. Digamos, era una posición de lujo, porque él tenía la responsabilidad de probar la copa del vino que tomaba el rey, antes que el rey la tomara. Porque ustedes saben que antiguamente, pues, el rey no probaba nada si alguien no lo probaba primero, por si acaso el vino. Y me imagino que se hacían también con las comidas. Era una manera de prevenir que el rey fuese envenenado o que el rey fuese de alguna manera atacado. Y entonces hoy vamos a hablar del principio de la ocupación. Ese principio lo hemos comentado aquí y lo hablamos aquí la primera vez en el 2010. Pero todavía y hoy en día adquiere mucho más vigencia cuando nosotros pensamos que llegamos al verano aquí en la ciudad de Nueva York. Son los meses que podemos trabajar con un poquito más de libertad, pues el clima nos permite reunirnos y nos permite salir a la calle. Es un poquito más
condescendiente el clima. Así que vamos a hablar hoy del principio de la ocupación y vamos a ver un poquito acerca de la actitud de este joven Nehemías, que creo que para cada uno de nosotros nos da un ejemplo claro de lo que es caminar y buscar objetivos claros, buscar una meta concreta y establecer un plan de acción para lograr un objetivo. ¡Qué lindo! Y como estamos estudiando los pastores aquí cada mes, un grupo de pastores tratando sobre el plan de trabajo, hoy vemos aquí en el caso de Nehemías, ¿verdad? Un plan concreto de trabajo. Nehemías se trazó, y ustedes saben que la ciudad había sido invadida por varios imperios, no solamente el babilónico, pero también el asirio. Ambos reinos, el norte y el sur, habían sido devastados, pues ustedes saben que la nación de Israel se había dividido en dos reinos, 10 tribus para el norte, 2 tribus para el sur, y ambos pueblos habían sido invadidos tanto por Babilonia como por Asiria, y la nación de Israel estaba en ruinas. Y entonces algunos habían llegado de Israel, y Nehemías, en el capítulo 1 de este libro de él, inquirió con ellos de cuál era la condición del país. Y algunos de ellos, pues, obviamente le comentaron la situación por la que estaba pasando, y de allí vino la decisión de él de querer ayudar en algo. Luego voy a hablar un poquito acerca de en qué consiste el principio de la ocupación, pero mientras le voy a leer algunos versículos del capítulo 1 para que tengan una idea de cómo ardía el corazón de Nehemías en ese tiempo. Y dice el capítulo 1, miren lo que dice, por favor, si tiene su Biblia, abra su Biblia, Nehemías capítulo 1, y miren lo que dice. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿Qué es lo que está haciendo Nehemías aquí? Él sabía que la nación de él, Israel, había sido invadida, había sido llevada a esclavitud. Pero algunos de los que no fueron llevados como esclavos quedaron todavía en Israel, los que escaparon del imperio. Y entonces algunos de ellos vinieron a visitarlo a ellos, a donde ellos estaban, en Babilonia. Y entonces cuando ellos llegaron, él les pregunta, porque él o nació allí o se crió allí, él no tenía la menor idea de lo que estaba pasando allá. Él sí sabía que las cosas no andaban bien y que él era un extranjero viviendo como esclavo en ese país, aunque tenía la libertad de servir al rey, pero su familia y toda su raza había sido esclavizada. Entonces él pregunta, y ellos le comentan, ellos son los que les describen cuál es la situación del país. Y dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la esclavitud allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. O sea, el país estaba destruido. Y cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Amados, aquí vemos el ejemplo de un muchacho que estaba preocupado por la situación de su país. Pero el primer paso que él da cuando escucha y se entera de la condición del país es que él dice que él se fue en llanto. Él dice, se sentó y lloró
hizo duelo, hizo ayuno, hizo vigilia y clamó al Dios vivo. Y le dice a Dios que él confiesa los pecados de ellos. Y dice: sí, Señor, tu pueblo y yo hemos pecado. Amados, cuando uno quiere hacer algo por la causa de Cristo, cuando uno quiere hacer algo por la nación que lo vio parir, que lo vio nacer, cuando uno quiere hacer algo por el reino de Dios, lo primero que tiene que hacer es sentarse, es llorar, es orar, es ayudar, es clamar a Dios, rendir su corazón a Dios, abrir su corazón a Dios en oración. Y sobre todas las cosas, confesar su pecado. Confesar su pecado. Él se identificaba con su pueblo diciendo: el pecado de ellos es el pecado mío. Hemos pecado. Y todo lo que nos ha pasado, todo lo que nos ha acontecido es porque hemos ofendido tu santidad, es porque hemos pecado delante de ti. Y amados, yo no sé realmente en esta tarde cuál es la condición espiritual de cada uno de los que estamos aquí. Pero yo sí sé que siempre hay un motivo para venir delante de Dios y confesar nuestros pecados. Nuestros pecados. Él tenía que elaborar claramente un plan de trabajo. Y si alguna medida él quería ayudar a su nación, él tenía que ponerse claro cuáles eran los objetivos, y él sabía ya que los muros y las puertas estaban destruidos y quemados, y su objetivo central era reconstruir los muros y hacer las puertas. ¿En qué tiempo? Bueno, esa era la meta. ¿En qué tiempo lo haría? No sabemos, pero él tampoco tenía la menor idea. El plan de acción, obviamente, él tenía que conseguir los recursos, él tenía que tener el calendario listo, él tenía que tener el apoyo del rey, él no lo quería hacer solo. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo creo que para nosotros revestirnos de la humildad necesaria como creyentes, siempre tenemos que tener el respaldo de los que están por encima de nosotros en autoridad espiritual. Y cada vez que usted vaya a hacer algo, no piense que aunque usted tenga ya la opinión de Dios, usted tiene la autoridad para hacerlo. Porque este muchacho, cuando él recibe el permiso de parte de Dios para hacer lo que él tenía que hacer en su pueblo, él pudo haber ido y renunciar a la posición de copero del rey y haber ido y hacer lo que él quería hacer. En otras palabras, si yo tengo ya la opinión de Dios, ¿para qué necesito la opinión de los hombres? Pero ¿sabe una cosa? Dios es un Dios de orden. Y el orden y la bendición van de la mano. Así que cualquier creyente que quiera llevar algo a cabo y quiera ser prosperado y quiera llevar, tiene que someterse al orden. Y tiene que respetar los niveles de autoridad. ¿Y sabe lo que hizo el muchacho? Él se fue donde el rey para decirle qué es lo que él quiere hacer. Yo tengo ya la visión, yo tengo ya el permiso de parte del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero yo dependo del Rey Artajerjes, yo dependo del Rey fulano de tal, y yo voy a ir donde él para pedir el permiso. Y eso nos da a nosotros una lección importante, aún en la iglesia de Cristo. Aunque usted reciba la visión de parte de Dios de algo grande que usted quiere hacer, acuérdese que hay hombres y mujeres que Dios ha puesto en autoridad sobre usted. Amén. Y cuando hacemos las cosas bien para Dios, las hacemos exitosamente, porque el orden y la bendición van de la mano. Entonces, ¿por qué justamente el principio de la ocupación lo llamamos y lo traemos nuevamente aquí en el verano del 2019 o en la primavera del 2019? Porque es sumamente importante, amados hermanos, que cada creyente entienda que el propósito de Dios para la vida de cada uno de nosotros es que nosotros nos multipliquemos en otras personas.